levante su mano al cielo. Levante su mano y haga esa declaración. Vamos, sigue. Declárelo en esta noche. Con su mano al cielo ahí. Declarando victoria en Cristo Jesús. Que nada le distraiga en esta noche. Mientras usted declara, mientras usted adora, algo Dios está haciendo a su favor. Algo Dios está haciendo a tu favor. Mientras tú adoras en esta noche, Dios alcanza a tu familia, Dios alcanza a tus hijos, Dios sana tu cuerpo en esta noche. Vamos, adórale. Que tu poder, Señor, venga a tu reino. Fueron palabras de Cristo. Venga a tu reino. Aleluya. Venga a tu reino, Señor. Padre, gracias. Hacemos tu voluntad en esta noche, Dios. Hacemos tu voluntad en esta noche, Dios. Hacemos tu voluntad en esta noche. ¿Dónde está el pueblo que adora a Dios? El pueblo que adora a Dios. Alguien le está adorando por este lado. Oh, gloria a Dios. Es que cuando el pueblo se une a adorar a Dios, algo sucede de parte de Dios. Algo comienza a ocurrir. Levante su mano en esta noche, Padre. Padre, aquí están tus hijos. Aquí estamos tus hijos, Señor. Reconociendo tu poder. Reconociendo tu presencia en este lugar. Reconociendo el señorío de Jesucristo en este lugar y en nuestra vida. Nada nos pudo detener esta noche, Dios. Nada pudo detener a tu pueblo esta noche. Aleluya. Vamos, declárelo en esta noche. Aleluya. Abra su boca. Padre, te doy gracias. Alguien le puede dar un aplauso al Señor. Le damos gracias a Dios. En este lugar, que se haga tu voluntad. Venga tu reino a este lugar, Señor. Que todo lo que ocurra en el cielo afecte esta tierra, Dios. Que todo lo que tú hablas en el cielo afecte la tierra. Alguien diga amén conmigo. Que todo lo que tú declares en el cielo, algo suceda diga, algo suceda con mi familia. Que lo que Dios dijo, algo suceda con mi familia. El milagro de Dios, el milagro que estamos esperando. La palabra que fue dicha desde el trono del cielo. Gloria a Dios. En esta noche se manifiesta tu vida. Yo lo creo, hermano, yo lo creo. Yo creo que ese milagro hoy es para ti. Yo lo creo. Alguien lo cree conmigo. Yo creo de todo corazón. Que yo abrazo ese milagro. Mira, haga. Yo abrazo ese milagro. Eso. Precioso este grupo. Gloria a Dios. Vamos, haga ese abrazo. Diga, yo abrazo el milagro. Yo abrazo mi milagro en esta hora. Yo abrazo mi milagro. Los que están en su casa, abraza tu milagro. Abraza tu milagro en esta noche. Abraza la sanidad de tu cuerpo, la salvación de tu alma. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios en esta noche. Aleluya. Dile que está a tu lado. Hoy es la noche de tu milagro. Dile, por favor, hoy. Dile, de hoy no pasa. Hoy es la noche de tu milagro. Juan, es el milagro hoy. Se desata. Yo lo creo de todo corazón. Si lo que Dios dijo es un milagro para ti, hoy tú lo recibes. Si lo que Dios te habló, ¿qué dijo el profeta? Lo que tengo son planes buenos para mis hijos, planes de bien y no planes de mal. Yo declaro que hoy el plan de Dios, alguien lo recibe con su mano. Oh, yo siento la presencia de Dios. Alguien con su mano en alto lo recibe. Hay planes de Dios para ti. Hay buen plan de Dios para ti. Hoy hay planes que son cambiados de lo bueno a lo mejor. Gloria a Dios. El plan de Dios. Se manifiesta el plan de Dios sobre tu vida. El plan de Dios es que tú estés sano. El plan de Dios es que sea restaurada tu familia. El plan de Dios. Tengo planes de bien.
y no de mal, dijo el profeta. Aleluya, gloria. Planes de bien y no de mal. Levante su mano. Hay una atmósfera muy hermosa en este lugar. Cuando el pueblo adora a Dios suceden cosas, hermano. Esta mañana en el tabernáculo se hablaba precioso, un tiempo precioso. Todos los miércoles a las 9 de la mañana en el tabernáculo de oración se hablaba de los verdaderos adoradores. Los que adoramos en espíritu y en verdad. Y sabe, cuando yo lo veo a usted esta noche, yo sé que usted es un verdadero adorador. Porque no hubo nada que lo pudo retener en su casa. No hubo cansancio que te pudo retener esta noche. No hubo mala noticia, alguien lo entiende por acá, que te pudo retener. Diga, yo soy del grupo vencedor. Diga, yo soy de los vencedores. De los que llegamos a la casa en esta noche y que estamos adorando a Dios por encima de cualquier circunstancia. Yo quiero orar. Quiero orar en esta noche. Hay peticiones, lo sé. Hay personas que están enfermas en los hospitales. Hay peticiones de salud. Y yo quiero de todo corazón, hermano. Cada experiencia de adoración se convierte en una experiencia de ver la mano de Dios obrar. Cada momento que estamos en la presencia de Dios se convierte en un tiempo de ver la gloria, la manifestación de Dios, la mano de Dios obrar. Y yo creo que esta noche es una noche importante, una noche de bendición. Yo creo de corazón, por eso lo digo siempre. Hoy es el día de tu milagro. Usted nunca me va a escuchar diciendo algo diferente. Hoy es el día de tu milagro. Y mañana te voy a decir, hoy es el día de tu milagro. Y el viernes te voy a decir, hoy es el día de tu milagro. Y el sábado, alguien diga amén, te voy a decir, hoy es el día de tu milagro. Y el domingo te lo voy a repetir. Porque hoy es el día. ¿Alguien lo entendió? Hoy es el día. Vamos, levante su mano y diga, hoy es el día. Hoy es el día del milagro. Gloria a Dios. Y declaramos en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús toda petición, Señor, que hemos hecho ante tu altar. Declaramos salud sobre los enfermos en esta hora. No importa el nombre de la enfermedad, no importa la condición, los síntomas, el diagnóstico, el nombre. Solo es un nombre, pero hay un nombre que es sobre todo nombre. Se llama Jesús de Nazaret, aleluya. El cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Que se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, gloria a Dios. Y todos tenemos que reconocer, confesar, declarar que ese nombre todavía tiene poder, hermano. Ese nombre todavía tiene poder. Y en ese nombre yo oro por los enfermos y declaro sanidad. Yo oro por aquellos que están ahora mismo en los hospitales, en intensivo. Y lanzo una palabra de bendición, una palabra de sanidad, una palabra que cambie tu entorno, una palabra que cambie tus planes para los planes de Él en tu vida. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que los que están perdidos vienen a salvación. Declaramos todos unidos en esta noche que hay restauración para la familia, hay restauración para los matrimonios, hay restauración para tus hijos. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda petición que tú tienes, los que están desanimados, toman nuevo ánimo. Los que están sin fuerza, el Espíritu le otorga nueva fuerza. Levantarás alas como águila, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Padre, todas estas peticiones, las que tienen tus hijos aquí en la casa y allá en sus hogares, yo declaro que está hecho por el poder de tu palabra, Señor. Está hecho porque tú lo dijiste. Está hecho porque tu Hijo lo conquistó en la cruz del Calvario, Dios. Y nosotros lo creemos, porque para el que cree, vamos, levante su mano, para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Alguien tiene que comenzar a celebrar. Alguien tiene que comenzar a celebrar. A decirle, Señor, gracias. Gracias por mi sanidad. Gracias por la liberación. Gracias por lo que hace con mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias por mi empresa. Gracias por el tiempo que me da. Gracias por la vida. Alguien dígame. Alguien dígame. Aleluya. Para el que cree. Vamos, usted lo cree, yo también. Todo es posible. Usted lo cree, yo también. Para el que cree.
Vamos, créalo, créalo. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree. Vamos, en tu casa, en tu casa. Todo es posible. Alguien tiene que declararlo. Para el que cree. Diga, todo es posible. Todo es posible. Para el que cree. Todo es posible. Se levanta un pueblo Para el que cree. que le creemos a Dios por encima de Todo cualquier es cosa. posible. Le creemos por nuestro Puerto Para el Rico. que cree. Aleluya. Todo es posible. Todo es posible Para el que cree. para aquellos que creemos. Todo es posible. No te canses de creer, no te canses de creer. Aleluya, aleluya. No te canses de creer. Por favor, dile que está a tu lado, no te canses de creer, no te canses de creer. Dile, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Aunque no estés viendo nada, sigue creyendo, gloria a Dios. Y algo Dios comenzó a hacer. El que diga amén, alguien diga amén, amén y amén. La pastora Elizabeth Torres Figueroa. Denle un aplauso a Dios, pero fuerte, hermano. No voy a decir hasta que le duelan las manos, porque verdad. Pero aplauda la gloria de Jehová y celebre que está aquí, en el mejor lugar. Mírese a la persona que está a su lado. Disfrute los últimos momentos con la mascarilla. Y dígale a su hermano que bien te ves. Y mañana te vas a ver mejor. Sí, porque le va a poder ver la carita entera, amén. Así que bendecidos, bienvenidos a la casa del Señor. Y queremos que usted junte sus manos para aplaudir. Por eso le dije que no se cansara ahorita aplaudiendo. Porque tenemos al apóstol José Maldonado con nosotros desde Tenerife, España. De pie, distinguido hermano. Qué bueno, lo acompaña la pastora Sally Santiago, lo acompaña Priscila, lo acompaña Sole, creo que dice aquí. La líder Priscila, su esposa Fali, ¿verdad? Amén, pero denle un aplauso a todos ellos que están con nosotros celebrando. Vienen de lejos, qué lindo. Y nos sentimos muy honrados que hayan escogido esta casa para estar aquí esta noche. Pero también desde Morovis, Puerto Rico, Leonel Guevares. Denle un aplauso a Leonel que está por ahí. Si se pone de pie y nos saluda, así lo vamos a poder celebrar. Milero allá, denle un aplauso. Y a Xiomara Fuente, desde Loíza, Xiomara. ¿Dónde está? Xiomara, levanta la mano o levántate. Si usted la ve primero que yo, amén. ¿Dónde? Ah, por allá. Denle un aplauso a Xiomara que está por aquí también. ¿Y cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Bienvenidos a la casa del Señor. Sabemos que le están pasando muy bien, porque no hay mejor lugar que esta casa y saber que venimos a celebrar a Cristo y que Él se manifiesta de una manera extraordinaria. Amén. Así que queremos recordar, mañana hay discipulado, continúan las clases de discipulado. Mañana es vida devocional. Lo va a estar dando nuestra hermana ministro de misiones, nuestra hermana Ivette, amén. Así que si usted quiere añadirse, es la primera vez que escucha lo de las clases, se quiere añadir, se le había olvidado cómo era el asunto, pues nos puede llamar a la oficina, gustosamente le vamos a atender 787-730-5880 o me escribe ahora mismito mientras estoy dando el anuncio a elizabeth@alaba.org y le voy a estar añadiendo a la lista de discipulado, así que va a ser una experiencia hermosa. Tenemos bautismos, próximamente nuevamente tenemos bautismo. Pasada vez celebramos 21 vidas fueron a las aguas, así que la iglesia sigue creciendo de manera extraordinaria. Recién me acaba el pastor Ramos de entregar las vidas en enero, fueron 34 porque había unas boletas donde habían 2 personas. Así que denle un aplauso al Señor, amén. Las salvaciones no se detienen. Se sigue haciendo el trabajo y Dios sigue glorificándose. El viernes la mejor generación se reúne para adorar a Dios. Todos los viernes son de GA. Así que si usted tiene el espíritu joven también, pues venga, porque aquí se es viejito después de los 120 años. Antes de esa época, todos estamos conectados a la juventud, amén. Así que venga y ya, yo no sé si todavía quedan espacio para las Déboras de Orlando. Quedan espacio, mire, quedan espacio para las Déboras en Orlando. Si el de aquí estuvo bueno, diga el de allá se pone mejor,
porque siempre vamos de triunfo en triunfo, ¿verdad? Así que puede llamarnos a la oficina. El registro para las Déboras de Orlando es llamando a las oficinas. Lourdes gustosamente le toma la información. Es 24 al 26. Dese la oportunidad de tener un tiempo glorioso o continuar lo que sucedió aquí, cualquiera de las dos cosas. Así que va a ser un tiempo extraordinario. Comienzan las nuevas clases de lenguaje de señas. Conéctese con la líder Stephanie llamando al 787 para que se registre, 444-9993. Qué número sencillito. Amén. Así que ya usted sabe, el nuevo curso para lenguaje de señas comienza y tenga esta bendición. 1 de abril, media vigilia en la casa del Señor. Amén. Precioso el tiempo. Tenemos unas expectativas como que esto es parte de CAP. Así que usted sabe, las expectativas altas. Así que ese viernes venimos aquí a celebrar a Cristo, a orar, a declarar, a clamar. Y tenemos confirmado al pastor Fernando Azor. Va a estar con nosotros. Así que va a ser un tiempo extraordinario. Viernes primero, corra la voz, no es solamente para nosotros, ya se están haciendo todos los anuncios de televisión y demás, y en las páginas está saliendo para que esto es una convocatoria a nivel de Puerto Rico, porque necesitamos mucha oración, poderosa oración. Y el 30 de abril tenemos el simposio de misiones, por primera vez un simposio con unos recursos extraordinarios. Regístrese llamando a la oficina, o ve a la líder de misiones, nuestra hermana Ivette, y ella gustosamente le va a dar toda la información. No, tiene un costo porque tiene meriendas, almuerzo y tiene un material impreso que es extraordinario. Se ha recopilado un material, pero el precio es una aportación mínima, porque por todo lo que usted va a recibir, no habría, si le ponemos precio por lo que va a recibir, eso sería una entrada inalcanzable, pero no. El precio es sumamente razonable para que usted pueda ir, pero regístrese, amén, para que tengamos el material completo, pues se le va a estar entregando un material a la mano para que usted lo pueda estar utilizando, y va a haber una serie de respuestas, preguntas y respuestas en un panel informativo, así que ya usted sabe, los expertos hablando. Y julio 8 al 10, nuestro congreso apostólico y profético, un tiempo maravilloso de gloria, con el pastor Juan Carlos Harrigan, el pastor Samuel Rodríguez, nuestra apóstol Wanda Rolón y algunas otras sorpresas que le tenemos por ahí que van a estar bien chéveres. Así que vaya apuntando esa información, las fechas, para que usted pueda tenerlas disponibles y pueda separarlas. Y no sé si subieron lo que Jazz nos hizo, el QR, no sé si está por ahí. Esos son los presentadores y auspiciadores para el CAP. Den un aplauso a la gente que hace posible que CAP nuevamente este año sea libre de costo, claro que sí. Ellos saben dónde invertir, invierten en el reino. Amén, son todos estos hermanos que son parte de esta casa y apoyan nuestras actividades todo el tiempo. Así que ya usted sabe, si tiene que ir a adquirir cositas de emergencia y cosas chéveres, a mi store y todos los demás que está por ahí. No sé si tenemos el QR code, si lo tenemos en pantalla. Amén, gracias Jazz. Denle un aplauso a Jazz. Pero saquen sus celulares, a ver qué es lo que usted consigue ahí. Saque su celular, la cámara o la aplicación esa que usted tiene de QR Code para que usted vea a dónde le conduce ese QR Code. Es para que usted se mantenga conectado aquí con la casa. Así que la tecnología al servicio del reino. Y prepárese que vienen muchas otras cositas muy interesantes. Así que sean todos muy bendecidos. Nuestro apóstol con nosotros. Aleluya. Felicidades a todas las mujeres. Ay, qué entusiasmo. Se ve que hoy pasaron un día intenso. Le damos la más cordial bienvenida. Queremos felicitar a nuestra hermana Migdalia, que en el día de ayer fue reconocida en la Cámara de Representantes. Y cuando yo comencé a ver todo lo que ella ha hecho y todo lo que ella hace, es una mujer sin límites. Te bendecimos, Migdalia, y nos gozamos. La reconoció nuestra representante Lizy Burgos y muy bien merecido, de verdad. Y en ella representan a todas las damas de la casa, ¿verdad que sí, hermano? Estamos contentos de recibir pastores de Tenerife. Usted no puede quedarse ahí, venga y salúdenos. Venga para acá y salúdenos. Amén, qué bueno. De tan lejos, venga, acompáñale, que al lado de cada hombre de Dios hay una mujer. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿De dónde? Exactamente. Bendecida, mi amor, qué alegría tenerla. De 13 años. 13, ay, padre, ¿verdad?
Exacto, con Benny Hinn estuvimos acá. Qué bueno verle. Oh, pero nada, el pelo se cambia. Ay, qué bueno, qué alegría, qué alegría. Pues salúdenos y recuérdenos ese tiempo tan bello, claro. Dios les bendiga a todos. La verdad que para nosotros es un honor y un placer estar entre ustedes después de tantos años. Creo que hace 13 años, si mal no recuerdo, que estuvimos aquí. Gracias porque nos invitaron nuestros amigos, los pastores Pedro Sanabria y su esposa Milagro Ortiz. Y después de 13 años volvimos otra vez, invitados por ellos, a pasar unos días. Y para nosotros siempre es una bendición. No podemos venir a un país tan hermoso como el de ustedes y faltar a esta casa. Tenemos que estar aquí. Gracias. Dios le bendiga a todos. La verdad que cuando recibimos la invitación que nos traían para acá, lo primero que le dije a mi amiga, pastora Milagro, le dije: Milagro, lo único que te voy a pedir es que pasemos por el Senda Antigua. Es una mujer que cuando la escucho por internet, que la sigo, es una mujer que siempre marca mi vida. O sea que yo tengo a alguien a quien sigo, pero también tengo mujeres a que trato de imitar, ¿ok? Y ella es una de ellas. Así que le doy gracias a Dios por tener mujeres como ella. Gracias a todos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo. Y gracias, pastores, que siempre que vienen a que esta casa esté su casa, y a los pastores que le traen, que son amigos. Hace tiempito que no los saludaba. Esta pandemia, ¿verdad? Ahora es que está todo el mundo tomando nuevamente. Y yo quiero decirles que mañana, pues ya se quitó la prohibición de las mascarillas. Sin embargo, todo el que se sienta cómodo con ellas en la iglesia, manténgala, hermano. Si usted se siente cómodo, no es compulsorio. ¿Ok? Pero si vamos a mantener el distanciamiento, como hemos tenido, un asiento, una línea así, aún los domingos que nos están metiendo, la gloria es para Dios, muchísima gente, pero a lo que, ¿verdad?, cada uno se siente más cómodo, pues estamos tranquilos, contentos, felices y agradecidos de Dios, que desde que declaramos que ya se fue, se fue. En el nombre de Jesús. Pues bienvenidos, que se sientan felices. Qué bueno saber que nos siguen a través de la televisión. Ahora sí, pastores, que con tanta cosa puesta. Los amo, qué lindo, qué bueno. Ellos siempre están pendientes de todo y los invitamos siempre a las actividades. Y quiero agradecer a todo Puerto Rico. El sábado pasado aquí se dieron sobre 800 mujeres, se dieron cita en esta casa y fue extraordinario. Realmente la pasamos tremendo. Pero el domingo, wow, se metió una nube de gloria tan espesa que continuó el lunes, hermano. Aquí el lunes nosotros fuimos muy bendecidos. Y esta mañana, lo sé, también en el tabernáculo. Y esta noche no será la excepción. Felicito una vez más a mi mamá. Mi mamá tiene la bendición eso lo pusieron después, pero ella nació primero. Que ella nació el Día Internacional de la Mujer, en el día de ayer. Amén. Y gracias por todas las felicitaciones, por todas las muestras de amor y de cariño para Model. La gente me llenaron el Facebook, amén, y ella recibió muchas llamadas. Le tengo una noticia: el bizcocho que le compramos el domingo, ¿verdad?, que se le celebró, nadie lo compartió. Ella se lo llevó completo para casa, porque ella dijo que eso era de ella, y todos los días, tú sabes, alaba, gloria a Dios. Todo no completo, Model. Ay, qué cómica, ¿verdad? Ella es así. Yo invité a alguien a adorar a Dios porque a mí me gusta escucharlo. Porque, hermano, si usted camina con joven, ¿qué dice la Biblia? Joven será. Eso no lo dice la Biblia, lo digo yo, pero la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero dime con quién anda y te diré quién eres. Tampoco está en la Biblia. Pero cuando uno está en acuerdo con alguien, ¿qué pasa? Se le pega. Y lo que tú oyes se le añade. Y yo invité a Alwin Vázquez esta noche para que nos bendiga con sus bellas alabanzas. Adelante, Alwin. Aunque se quiere parecer a nosotros con el pelo blanco. Alaba. Bendiciones, iglesia. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor en esta hermosa noche?
Aquella gente que está agradecido de Dios, que si sabe que si hoy estamos aquí es porque Dios lo ha permitido. ¿Cuántos dicen amén? Qué privilegio, siempre es una bendición estar aquí en esta hermosa plataforma. Mire, hermano, cuando usted es de la senda ya usted está marcado de por vida. ¿Usted lo sabe? Le envié al apóstol los otros días que estaba llevando a Tiago al parquecito allí. Y los que han visto a Tiago saben que Tiago es intenso. Ese está corriendo todo el tiempo. Y recuerdo que los bajamos de la guagua y Tiago arrancó a correr por ahí para el parque. Y mientras yo voy corriendo detrás de él, viene una dama y se me para en el medio y me dice, hey, yo te he visto en la televisión. Y yo digo, ¿de verdad? Pues ¿será que me ha visto en las noticias? Lo que ha visto del residencial. Me dijo yo, pero ajá, ¿dónde me ha visto? Sí, yo te vi con el apóstol Wanda Ron, mándale un beso, que es tan bella, fue lo que me dijo. Así que si me está viendo, aquí le envío tu saludo y tu abrazo al apóstol. Así que donde quiera que vamos, la gente siempre nos identifica a esta casa. Y para mí más que un orgullo y un privilegio ser de aquí. Siempre lo he dicho desde que vinimos y pisamos este lugar. Ha sido un antes y un después, así que es una bendición. Y yo vivo orgulloso de ser de la senda. Así que dile a la persona que te da a tu lado, si eres de la senda, que se te note. Aleluya. Y quiero agradecer también a nuestros apóstoles, gracias por la oportunidad y la confianza. Esta mañana estuvimos en el tabernáculo allá, en el Salón Imperial, y fue una verdadera bendición. Al pastor Rafa, gracias por considerarnos. Y rapidito quiero compartir con ustedes que fue el texto que leímos en esta mañana, y yo estoy seguro que usted lo ha leído, que dice que más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dile al que tiene a tu lado, Dios está buscando a alguien como tú, vamos, díselo. Y le titulé apóstol bajo el tema la verdadera adoración. Y mientras estaba profundizando en la historia, decía que Abraham, cuando fue a entregar a su hijo Isaac, la primera vez que se registra la palabra adorar fue cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. O sea que muchas veces nuestra adoración nos va a sacrificar, nos va a costar sacrificio, nos va a costar, nos va a doler. Pero esa es la adoración que Dios quiere que tú des. Cuando sientes que no puedes más, cuando quizás vienes a la casa con deseos de soltarlo todo, llega a la casa, atrévete a levantar las manos, adorar a Dios, y tú verás de lo que Dios es capaz de hacer contigo, con tu casa y con tu familia. Solamente tienes que creerle al Señor. Así que quiero cantar. Y esta canción, como dije ahorita, nunca la he cantado. Dios me dio el privilegio, apóstol, de esta canción esté en el nuevo disco de mi hermano Samuel Hernández, que ya salió. Aprovecho para que usted lo busque. Y cuando Samuel nos dio la llamada y nos extendió la invitación, fue más que un privilegio, pero también solamente mirar los cielos y le di gracias al Señor, porque ha sido una palabra cumplida que Dios me ha dado en esta casa. Y hemos visto cómo poco a poco Dios ha ido abriendo las puertas, y es una bendición que mi hermano Samuel nos haya considerado. Solamente está René González y este servidor en el disco. Y este tema que voy a cantar a continuación, yo estoy seguro que les va a encantar. Es un tema titulado El Desierto, y fue un momento muy particular que Dios me dio la oportunidad de componer este tema, y lo quiero compartir con ustedes. ¿Hay alguien que ha pasado por el desierto alguna vez? Así que lo voy a cantar. Se titula El Desierto, dice así. Sí, Señor. Y respondo como me has pedido. Piensas que ya no te escucho, piensas que de ti me olvido. No es así y te equivocas. Quizás tus fuerzas son pocas, pero soy quien cumplirá lo que te dije con mi boca. Con esto te confirmo que de ti no me escondo, porque aquel que clama a mí de seguro yo le respondo. Si tan solo entendieras cuán grande es tu victoria, olvidarás lo que te duele y de eso no tendrás memoria. Te traigo aquí para que me prestes atención, pues esto lo usaré para tu transformación. Y sé que nunca has vivido una cosa parecida, pero no te has dado cuenta que a la tierra prometida estás llegando. Ya no te sigas quejando, si obedecen en silencio te verás avanzando. Y tu Dios quien te ama, y eso dalo por cierto, pero para que sepas te traje al desierto. En el desierto yo te mostraré mi gloria y mi poder. Quizás ahora no veas nada, pero todo lo supliré. Mantente ahí, donde salgas del proceso. El desierto verá tus pisadas, pero no tus huesos. Te estoy probando en esta situación, es necesario este examen. Si quieres bendición, en el desierto te capacitaré. Te traigo hasta aquí porque tu corazón yo quiero ver, y no lo dudo nunca. Yo sé que tú me amas, pero saber si tú eres árbol fuerte hay que mover las ramas. Y aunque no comprendas hoy, yo esto me lo disfruto, porque tú ves tu presente
y yo veo tu futuro. Mantente, no te quites, no te salgas del proceso. Tengo claro que te duele, yo mismo te puse el peso. Camina paso firme, yo sé que puedes llegar, pues yo nunca le doy carga a nadie que no pueda llevar. Yo lo hice con Moisés y con mi pueblo de Israel, y ahora lo hago en ti para que subas de nivel. Y aunque no comprendas y actúes en rebeldía, te daré fuego en la noche y mi sombra en el día. En el desierto yo te mostraré mi gloria y mi poder. Quizás ahora no veas nada, pero todo lo sufriré. Mantente ahí, no te salgas del proceso. El desierto verá tus pisadas, pero no tus huesos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Dios siempre tiene el control y la tormenta él dispersa. Todo para bien obrar, no temas, sigue caminando, porque todo pasará. En el desierto yo te mostraré mi gloria y mi poder. Quizás ahora no veas nada, pero todo lo supliré. Mantente ahí, no te salgas del proceso. El desierto verá tus pisadas, pero no tus huesos. ¿Cuántos saben que entrarán al desierto, pero de ahí saldrás cantando victoria? Si lo crees conmigo, levanta tu manita arriba y dile gracias, Señor. Porque el desierto verá mis pisadas, pero no verá mis huesos. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. O sea que por el desierto vas a pasar, pero no vas a morir en el desierto. Llegarás a la tierra prometida y cantarás victoria. Pónganse de pie, con esta canción termino. Es una canción que al apóstol le gusta mucho, también es de mis favoritas. Por eso yo creo que tú levantes tu manita arriba en esta noche y repita conmigo: Señor, si hoy estamos aquí, es porque a ti te debemos la vida entera. La cantamos en esta noche y dice más o menos así. Eso es. Gracias, Señor. Si me ayuda con tu mano, te la haré adecuado. Que lo sepa el mundo, que si vivo es por él. Lo digo a cada segundo. Muchos me han fallado, pero su amor es fiel. Que lo sepan todos y lo digan el coro. Díselo. Le debo la vida entera a Jesús, la vida entera, y que piensen lo que quieran, pues me enamoré, me enamoré. Le debo la vida entera a Jesús, la vida entera, y que piensen lo que quieran, pues me enamoré, Jesús. Oh, 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 yo me enamoré. Oh, 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 oh. Con tu mano. En el camino no me pierdo, pues sigo tus pasos. Yo me quedo contigo, no estoy para atrás. Mis letras te dedicaré, siempre te cantaré, y no paso atrás yo daré. Que lo sepa el mundo, díselo. Que lo sepa el mundo, Que si vivo es por él, vamos, díselo. que si vivo es por él. Lo digo a cada segundo. Muchos me han fallado, pero su amor es fiel. Que lo sepan todos. Y la senda arriba, canta el coro, díselo. Le debo la vida entera a Jesús, la vida entera, y que piensen lo que quieran, pues me enamoré, me enamoré. Le debo la vida entera a Jesús, la vida entera, y que piensen lo que quieran, pues me enamoré, me enamoré. Muchas pruebas intentaron alejarme de ti, pero me quedo aquí, contigo soy feliz. Cuando todos me dejaron, te tuviste ahí, y si alguien lo duda, lo voy a repetir. Y me quité del jangueo, salí con los panas, porque esta paz no la cambio por nada. Que no me llame Mari, tampoco llame Juana, porque esta paz no la cambio por nada. Pa' atrás ni pa' coger impulso, porque esta paz no la cambio por nada. Y si me incitan a caer, me rehuso, porque esta paz no la cambiamos por nada, no señor. Y que lo sepa el mundo, que si vivimos es por él, díselo. Que si vivo es por él. Lo digo a cada segundo. Muchos me han fallado, pero su amor es fiel. Que lo sepan todos.
lo que somos. Te debemos la vida entera. Gracias, Señor, porque todavía podemos adorar y glorificar tu nombre. Y seguimos declarando que este año de cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dios me lo bendiga. Gracias, apóstoles. Le debemos la vida entera. Dios es, qué tremendo, ¿verdad? Yo vi gente que hacía... Mire, nosotros vivimos para adorar al Señor. Somos libres. Y hay hermanos que pegan así, pero no saben. Pero mire, hermano, ve a un niño, póngale música. Y ellos no tienen ninguna maldad. Entonces los hermanos, así, hermano, alaba, le devora a Jesús. Espera, amores. Algo así, ¿verdad? Aleluya, a mí me gusta esa música. Fíjense, yo no soy muy, ¿verdad?, de esa música urbana así, porque no la entiendo mucho la letra. Pero la de Alwin me encanta. Así que lo pueden invitar a España, hermano, él va en confianza. Usted le paga los pasajes y todo y él va lo más contento. Porque es un ministro del Señor y su esposa es una predicadora también. Ponte de pie, mamita. Y el niño que ustedes vio que pasó por ahí con micrófono, ese es el hijo. ¿Qué vamos a hacer? Hoy llegó hasta allá. Y fue donde Pastor Ramón, ¿viste cómo te hizo? Algo te estaba profetizando, gloria a Dios. Dios bendiga esta familia. Mire, todo lo que respire, alabe al Señor. Qué bueno verte, profeta Dwight, te amo. Estás bien busy, qué bueno. Cuando no lo veo mucho me gozo porque está predicando, pero cuando lo veo me gozo también, gloria a Dios. Vamos a estar de pie, vamos a prepararnos para honrar al Señor a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Quiero recordarle a los empresarios que el 18 tenemos una reunión no para los que van a ser empresarios, los que son los empresarios de la casa. Y va a ser en el canal CTNI, allí en los estudios. Vamos a tener una noche muy bonita, va a ser un meet and greet con su pastora y va a ser algo muy bonito. Sin embargo, también quiero recordarles, hermanos queridos, que este domingo debe invitar a alguna vida. Hoy yo me disfruté cuando estuve en la oficina, porque una hermana tan linda que está con nosotros desde el verano y en diciembre decidió hacerse parte de esta casa, ya es miembro, nuestra hermana Lilian. Dios te bendiga, mi amor. Algo que ella hizo que me tocó muy fuerte. Ella vino hasta a compartir unas cositas con los pastores Figueroa. Y entonces, como ella vive en Calley, diga conmigo Calley, eso es un poquito distante. Pues ella decidió quedarse en la oficina hasta que fuera hora del culto. Eso es admirable. Porque los hermanos vienen de Tenerife y aprovecharon la coyuntura que los invitaron nuevamente los pastores y dijeron, no, pues yo voy para Senda. Y a lo mejor tú me estás viendo y vives aquí al lado y prefieres verme por televisión. De eso no se trata, tienes que, tú sabes, dejar eso a los que no pueden venir. Pero bueno, te bendigo igual porque no lo vamos a pagar porque no viniste. Pero vea el esfuerzo de gente que ama a Dios y que son adoradores que adoran espíritu en verdad. Porque pasar toda la tarde desde la 1:30 o la 1 que ella estuvo aquí hasta que fuera a las 7 de la noche, ella vino más temprano, a las 11. ¡Wow! Gracias, Lili. Eso habla bien lindo de ti y habla de todo el servicio que vas a dar, porque no hay límites. ¿Cuántas pueden ir? Por lo menos 3 hermanas y le dan un abrazo. Y le dice Lilian, bienvenida a la casa del Señor. Ella lleva bastante tiempito ya aquí con nosotros, pero ya es parte de la casa. Mira, qué bueno, qué bueno. Aleluya, ahí va Model. Model te va a dar el abrazo de Model. Así que estamos contentos, hermanos. Yo no sé usted, pero estamos viviendo el mejor tiempo. Para España viene un avivamiento espectacular. En Europa, todo lo que está pasando parece bien negativo, pero es un despertar para que la gente busque de Dios. Cristo viene pronto. Nosotros predicamos que Cristo viene. Pero antes de que venga, hay un sacudimiento fuerte. Algo Dios está haciendo. Porque el Señor no va a perder nada. Él nunca ha perdido una batalla. Y van a haber grandes sorpresas. Usted está viendo que artistas de la talla de Farruko y de otros van a seguir viniendo a los pies del Señor. Porque son voces que Dios va a usar para que otros, desde plataformas
multitudinarias puedan conocer a Cristo. Así que damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo. Nos toca hacer nuestra parte. Nos toca hacer nuestra parte. Nosotros tenemos un viaje en septiembre que se ha planificado. El pastor Elías planificó este viaje, pero con muy intencional. Primero, porque vamos a ir a predicar 2 noches de milagros en un estadio allá en Mendoza, en Argentina. Yo dije Argentina, ¿verdad? Sí. Y entonces vamos a aprovechar que estamos tan lejos para hacer un viaje, ¿verdad? Recreativo. Pero yo quiero que usted ore por eso, porque serán 2 noches que vamos a impactar una ciudad que tiene mucha necesidad. Ya los pastores, hay reunión en mayo con toda la pastoral, están pidiendo una cruzada de milagros. Y nosotros lo vamos a dar con la ayuda del Señor si Él no ha venido antes. Todo lo que usted hace cuando apoya los viajes a Israel, cuando apoya los viajes, todo eso es de la iglesia, para el canal, para seguir predicando a Cristo. Así que si usted se añade, añádase y se va a gozar y me va a hacer lujiera ya también, gloria a Dios. Y en el 2023, si el Cristo no ha venido antes, vamos a Israel nuevamente de otra manera y vamos a tener un crucero por todo el Mediterráneo. ¿Cuántos quieren ir? Ponga la fe en acción. Separe el espacio con tiempo y empieza a abonar desde ya con Pronto Travel para que vaya. Padre, te damos las gracias. Te presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Señor, nuestras primicias. Qué privilegio es honrarte, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Bendice a toda la audiencia radial y televisiva, porque muchos nos escuchan más adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Pasemos y adoremos al Señor. Lo puede hacer a través de ATH, Alaba 7, PayPal, alaba.org y también presente. Ante la situación que estamos atravesando, ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Móvil Business Alaba 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico, 0953, y así apoya a la telecadena CTNI.
Gracias, Jesús. Gracias, Padre, gracias. Levante su manita y dele gracias al Señor. Adora su nombre, adora su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Hace en los años 90 más o menos, alguien grabó esta alabanza que me gustó mucho. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Levanta tu manita. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiere más el abasoco, tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamar, aleluya, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, Señor. Recibe nuestra adoración. Aleluya. Oh, quiero llenar y proclamarte, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Gracias, Jesús. Qué lindas son esas alabanzas, ¿verdad? Pueden tomar asiento. El lunes compartí brevemente sobre un tema que el Señor me decía que es tan necesario que lo proclamemos para que la gente no ande distorsionando lo que son los principios del reino. Y me refiero a Mateo capítulo 7, gloria al Señor. Y vamos a considerar Mateo 7, verso 7, referente a nuestras oraciones. Porque la iglesia lo que debe abundar es en adoración y en oración. Obviamente nuestra oración es una continua forma de vivir, hablando con Dios. La comunión con Dios no está sujeta a lo que estamos viviendo. La comunión con Dios debe ser algo continuo. Porque oramos en el carro, oramos en la casa, oramos acostados, oramos de pie. ¿Cuántos oran así, de cualquier manera? Claro que sí. Si alguien le dijo que era de rodillas nada más, pues no has leído bien las escrituras. Porque se ora acostado, se ora postrado, se ora de cualquier manera. Lo importante es que estemos en comunión. Amén. Y mire lo que dice. Comencé el lunes con esto, porque vi necesario hablarlo. Ayer les compartí un poquito, tuvimos un tiempo con los pastores de cobertura. Y fue extraordinario. Llegaron 28 pastores. 4 no pudieron llegar, pero fue bonito porque hay que apoyar a nuestros pastores que están en diferentes partes del país, pastoreando los locales, ¿verdad? Y dice la palabra en el capítulo 7 de Mateo, verso 7. ¿Lo tienen? Bueno, está en la pantalla, qué bendición, ¿ah?
Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto es una regla de oro, pero ¿qué dice? Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que se le llama, se le abre. Gloria a Dios por esta palabra. Dije que mucha gente piensa que solo pedimos cosas materiales, y yo quiero decirle que no hay nada más lejos de la verdad. Si usted se va por la palabra, usted se va a dar cuenta que ciertamente lo que dice Santiago 4:3 tiene todo que ver con las respuestas que no se reciben. ¿Qué dice? Pides y no recibes porque pides mal y pides para gastar en vuestros deleites. O sea, que ponemos como prioridad nuestra vida, nuestros anhelos, nuestros gustos, nuestros deleites. Pero eso no es lo que enseña la palabra. Mateo capítulo 6, verso 33, para sacar de dudas a toda esa gente que cree que llegar a Cristo es empezar a pedir cosas y cosas. Te tengo una noticia, de eso no se trata. Usted viene a Cristo para recibir lo que nadie puede darle. Se llama salvación y vida eterna. Se llama vida abundante. Se llama lo que no se compra en la farmacia ni se compra en el mercado. Se llama salvación que fue comprada para nosotros a precio de sangre. Se llama acceso que nadie podía darte, porque aunque conozcas al presidente o al gobernador, no hay acceso más grande y más excelso y más poderoso y de mayor prestigio y de mayor autoridad y de mayor relevancia que el acceso ante el trono de la gracia a través de Jesucristo. Eso hay que valorarlo. Tenemos que valorar el acceso que tenemos con el Padre. Donde no había acceso, Jesús se hizo camino. Donde no había camino, Él mismo se hizo camino. Se hizo puerta, se hizo entrada, se hizo para que tú y yo podamos a través de Él accesar. Siempre que hay una puerta es porque vamos para otro sitio. Siempre que hay una puerta es porque vamos a abrir algo. Hemos limitado demasiado las cosas del Señor por cosas. Las cosas no son relevantes. Lo que es relevante es el acceso que tú y yo tenemos en Cristo. Denle un aplauso. Si me puedes poner un poquito más de reverb aquí, no sé dónde está la nena. Por eso es tan importante. Mateo 6:33 nos da la clave de principio del reino para ti y para mí, los que decimos que estamos en el reino, los que decimos que somos proféticos y apostólicos, pero a veces somos más religiosos que los demás porque limitamos las bendiciones de Dios. Nos hemos creído que podemos comprar. Ya se compró. No hay nada que tú puedas adquirir que ya Cristo no haya adquirido para ti. Lo que tienes que aprender a accesar. My God. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Vamos a la Biblia. Porque no hay nada más bello que la Biblia. La Biblia se interpreta. Es la ley de la hermenéutica y de la homilética. Está en la Biblia. Dios te revela por su palabra. Mira lo que dice. Aleluya. Vamos a Mateo 6. Verso 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, que ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora te pregunto, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Alaba.
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a esa estatura a un codo? Y lo que yo hago es que compro taco, hermano, gloria a Dios. Eso es acá. Y por el vestido que os afanáis, considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, aleluya, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, el afán te turbe, el afán no te permite ni llegar a la iglesia porque estás afanado, porque tienes que hacer. Hermano, mire, te vas a morir. Dale el primado a Dios. Empresario, dale el primado a Dios. Hermana, dale el primado a Dios. Deja de fregar tanto, te van a caer las uñas. Dale el primado a Dios. En lo que estén dentro de... Hay días que hay que descargar un vagón, porque si no te lo pierdes. Hay otros días que se te hizo tarde con la cita de aquel. Esos son casos, excepciones. Pero ya que tú tengas... Si me sobra tiempo, no. ¿Cómo que si me sobra tiempo? Dios es primero. Dios es primero. Levanta tu manita. Pastora también que iba. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Pues no te afanes pues diciendo que vamos a comer o que vamos a beber o que va a pasar, que si la gasolina está en $5, si la ponen a 10, Dios va a suplir los 9.99 para echarle gasolina al carro. Yo no me voy a poner ahora a decir, ay, no voy a la iglesia porque gasto gasolina. Yo tengo un testimonio cuando yo fui a predicar a República Dominicana en una de las veces que fuimos. Me llevaron a Puerto Plata y allá prediqué. Y andaba con unos hermanos. Entre ellos estaba la hermana Bernarda. Ella la que fue al cielo. Ella tuvo una experiencia, la esposa de aquel tiempo, Pablo, de unos ministerios muy lindos. Mire, hermano, cuando salimos, como salimos tarde del culto de Puerto Plata para Santiago, es bastante lejos. Y en aquel tiempo no había las autopistas que hay ahora. Y cuando nos montamos, que yo vi que no había gasolina. Nos miramos todos y yo hice una oración. Y yo, Señor, yo no soy de aquí. Esto está bien oscuro. Pon tu mano, que no nos quedemos a pie. Nos falta casi una hora. ¿Y sabe qué hizo Dios? Contestó mi oración. Llegamos a Puerto Plata, no escopeteó ni el carro y no tenía gasolina. Y no era un carrito de esos que ahora que son de inyector y no gastan, era de esos carburadores que se tragaba la gasolina. ¿Alguien sabe lo que yo estoy hablando? Que usted le echaba un poquito y se la tragaba. Parece que usted le daba alimento así, se la tragaba. Dios hizo, yo nunca me puedo olvidar de ese milagro, porque yo estaba un poco nerviosa, porque yo dije, yo no soy de aquí, vengo de predicar y nos vamos a quedar por el camino. El hermano no se fijó, la emoción era tanto que llevaba a la pastora que canta en el carro, que no le echó gasolina. Pero Dios no me puede culpar a mí por eso. Así que yo oré y Dios le echó aire, yo no sé lo que él hizo. Yo sé que llegamos de Puerto Plata a Santiago, si alguien sabe cuál es ese camino, larguísimo por demás, sin problemas. Y oigo un pueblo, yo sé que está subiendo todo, yo sé, pero eso es bíblico. Yo lo que tengo es que confiar y darle el primado a Dios, que en medio de todo Él se va a glorificar. ¿Cuántos lo creen conmigo? Ahora es que vivimos por fe, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá en el año 2022. Mas el justo por su fe vivirá. Es bueno hablarlo, porque de oída le habías oído. Pero ahora es que tus ojos van a ver lo sobrenatural del Dios que tú le sirves. A Jehová iré, lo vas a ver actuar. Rabba Sheraba. Es la oportunidad de Dios para revelarle su gloria al pueblo que le ha creído, a los que confían en Jehová. Seremos como el monte de Sión, que no se van a mover, sino que permanecen para siempre. El escenario está preparado, todo está listo
para Dios hacer cosas impresionantes. Vas a prosperar en medio de la crisis. Dios te va a prosperar. Porque las crisis son oportunidades de Dios para Él mostrar su gloria. No tengas temor, solo cree. Pero hay condiciones. Seguimos. Los gentiles buscan estas cosas, dice el verso 32. Pero vuestros padres, ¿cuántos tienen papá? Es que uno de los beneficios a usted aceptar a Jesús como su Salvador es que recibió un padre con legalidad. Porque todo el mundo dice que Dios es su papá, pero no son hijos legítimos. Ahora, ¿qué usted está diciendo? Búscame San Juan capítulo 1, verso 10. A ver si es verdad. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cómo es posible que hay gente que le dice padre y no sabe quién es él? Usted le pregunta a todo el mundo, yo creo en Dios. Claro que es Padre nuestro, sí. Verso 11. Verso 11. A lo suyo vino y ¿qué pasó? Pero ¿qué dice el próximo verso? Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, o sea, que tiene que haber una acción de recibir para ser reconocido. Tú te puedes criar en una casa y puedes disfrutar algunas cosas de la casa, pero si no hay legalidad en tu apellido con el dueño, a la hora de heredar, no heredas. ¿Alguien puede entender esto? Tú puedes ser un arrimadito, pero heredan los que tienen legalidad. Yo quiero saber cuántos legales hay aquí en esta noche. ¿Cuántos tienen legalidad? Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. Por eso dice más a todos los que le recibieron, a los que creen, la condición es creer en su nombre, les dio potestad. Cuando la gente pelea en los tribunales, papá y mamá, por la patria potestad de los hijos. Pero nosotros, al creer, nos dieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso te da legalidad. Celébralo, eso es para celebrarlo. Eso es el beneficio más grande. Es el beneficio más grande. Esa legalidad que tenemos en Cristo. Esa legalidad que tenemos gracias al Padre que nos envió a Jesús. Y tenemos legalidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la gente se va por las minucias, por las tonterías. Te sorprende que Dios prospere y bendiga a alguien, pero si Él es mi Padre. Aleluya. Casi siempre no nos damos cuenta de todo lo grande que es Dios, porque estamos envueltos en las cosas pequeñas, donde el enemigo siempre pone disturbios y ruidos y cosas para que desviemos nuestra mirada de lo mayor, de lo que es eterno, lo que es poderoso. Entonces Jesús le dice a sus discípulos en una clase de discipulado intensa: por los gentiles buscan estas cosas, pero ustedes tienen un Padre. Pero ustedes tienen un Padre. Nosotros tenemos a un Padre. Alguien puede levantar su mano y decir: gracias, Señor. No somos huérfanos. Tenéis cabasuitaria basaya. Tenemos un Padre celestial. Tenemos un Padre celestial que sabe. Oh, le voy a dar un ejemplo que va a decir: pastora, pero yo tengo una perrita. Yo soy pet lover, ¿verdad? Yo tengo muchos perritos. Me encantan. En este momento tengo solamente 7. Porque tengo 5. 3 French Bulldog. Sacha Ortega. Romeo Ortega. Bella Rolón. Y tengo a Rubí, que no tiene apellido todavía. Y a mi Lady Rolón, que es una perrita chiquitita así. Bueno, le cuento que casé a Bella. Bueno, había que casarla. Y tuvo 2 bellezas.
Uno blanquito que se llama Perla, una nena, y uno blue que se llama Blue, obviamente, ¿verdad? Y yo, preocupada, Lizzy me ha ayudado en esta tarea. Gracias, Lizzy. Pues yo veo la perrita que de momento ella quiere irse y se va, yo la dejo que salga un rato, se distraiga, porque eso de ser madre 24/7 no está fácil. Ya los perritos tienen 3 semanas. Pero de momento, cuando yo voy a coger uno de los perritos, ella viene rápido. Aquí estoy yo. Y yo digo, Señor, como tú has hecho la naturaleza. Lo que quiero decirle con esto, la perrita sabe a qué hora los bebés tienen que comer. Y ella se mete, les da comidita, se acuesta allí y ellos jalan y jalan. Ay, eso no está fácil. Ahí están ellos. Y yo digo, si eso lo hace una perrita con sus cachorritos, porque he visto muy de cerca este proceso, ¿cuánto más mi papá que está en los cielos? Usted quizá no me entendió no es una parábola, es verdadero. Yo estoy viviendo eso en mi casa. Y yo veo los cuidados que Bella Rolón tiene con sus hijos. Cuánto más mi Padre Celestial lo dice aquí. Sabe de qué cosas tenéis necesidad. Por eso nos dice en el verso 33, lo que a ti te compete, pueblo querido, pueblo amoroso, pueblo que está aquí, que me está viendo. No es tiempo de estar con bobería. Es tiempo de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Es tiempo de darle el primado a Dios. Es tiempo de reconocer que Él nos ama y que el acceso que Él nos ha dado ante su trono de la gracia, nadie, ni el gobernador, ni el presidente, ni nadie que no conozca a Cristo tiene lo que tú y yo tenemos. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús, que es nuestro hermano mayor y nuestro Salvador, y nos dio poder y autoridad para aullar serpientes y escorpiones, y que todo lo que atemos en la tierra sea atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra sea desatado en el cielo. Eso no lo tiene ningún gobernante terrenal, los tienen los hijos de Dios que tienen autoridad espiritual. Por eso es tan importante que el Señor nos dé esta palabra. Confía en este tiempo en Dios. Confíale tu vida, confíale tus hijos, confíale tu hogar. Yo sé que a veces queremos como que ayudar a Dios, pero de la mejor manera. Por eso oramos todos los días por Ucrania, todos los días, porque mi mayor aportación a esta situación es mi oración. Es mi oración. Lo mejor que yo puedo hacer por la gente que yo amo es orar por ellos, porque la oración tiene poder. Después que yo tengo ese principio de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? La física, el carro, la casa. Lo que yo necesito son todas las cosas que yo necesito aquí. Alaba. Pero si no las estoy recibiendo, tengo que seguir creyendo. Seguir buscando, porque hay gente que el Señor le aguanta un poquito. A ver, ¿qué vas a hacer ahora? Como quiera te voy a servir, como quiera te voy a amar, como quieras voy a estar a tu lado. Aleluya, porque ¿a dónde más vamos a ir? Amén. Bueno, aleluya. Déjeme coger el aire, santo, alaba. Dios conoce de qué cosas tenemos necesidad. Por eso Él dice que no nos afanemos por eso, porque Él sabe cómo lo va a hacer. Muchos se preguntan entonces, ¿cómo voy a pedir? ¿De qué manera yo voy a pedir? Aleluya. Usted pida salvación para su familia. Usted pida que Dios establezca su reino, que Dios establezca su trono. Mire, hermano, las cosas que yo he pedido, ninguna son materiales, son todas para el Señor o como para Dios. Y todo lo demás, el Señor le ha añadido. Alaba. ¿Usted me está entendiendo? Olvídese de los que le critican, que si el evangelio de la prosperidad. Lamento mucho decirle que Dios sí prospera a sus hijos. Para el que no le guste, pues, lo siento. Pero ya sea que tengamos o no tengamos, como dijo el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza, sé vivir como quiera, yo estoy feliz. Estamos contentos.
Habacuc tuvo que aprender la lección. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni haya vacas, ni haya ovejas, con todo yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos se alegran de tener a Cristo? Ahora bien, yo creo que hay que tener el principio de honra para Dios. Mucha gente no recibe porque no honran. Vamos a Proverbios capítulo 3, verso 9. Proverbios 3, verso 9. Si la dice la palabra que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, pero también hay unas reglas que tenemos que enseñarle a la iglesia, al pueblo. ¿Usted quiere prosperar? Honra a Jehová con tus bienes. Se fueron los amenes. Están por la autopista ya. Dios dice que lo honres. Y con las primicias de todos tus frutos. Y lo que me revelaba esta semana, tanto tiempo, yo llevo casi 42 años predicando. Y cada día Dios me sorprende y me hace clac. Y yo, ay, gracias, Señor. Mire, verso 10. El Señor me enseñó que yo tenía granero. Y siempre yo leía eso, no sabía que tenía granero. Usted tiene graneros. Unos graneros no físicos, it's not a barn, un granero, pero es tu chequera, es tu cuenta de ahorro de la cooperativa, la TH, el ABA, Santa, el Matre, qué sé yo, la caja fuerte, es un granero. Vaya, muchos, el Matre, ¿la? Gloria a Dios. La alcancía, granero, donde usted guarda algo que es de bendición. Pero él dice, cuando tú lo honras a él, Dios llena tu granero. ¿Alguien tiene granero que Dios quiere llenar hoy? Se fueron los amenes, ¿qué pasó? Dios va a llenar tu granero. El pueblo no diezma, no ustedes, otro que yo estoy hablando por allá. No diezma, no ofrenda, no da primicia, pero quiere toda la bendición. Gracias a Dios que eres salvo, ¿sabes? Y que se te reveló que eres salvo. Pero los hijos honran. Los hijos honran y más todavía. Y esto yo no lo digo por mí. Pero qué lindo cuando un hijo sabe honrar a sus padres. Porque a Dios tú no lo ves. Pero hay padres físicos, terrenales que tú ves. Alaba. Y yo conozco un hombre de Dios que enseñó mucho honra para los años 80, 90. Y yo invité una vez a un hermano, o vino a la iglesia, estaban en construcción en el otro templo. Y él vio el templo y dijo, yo quiero sembrar, esa palabra no se usaba mucho, una puerta eléctrica en este templo. Pero aquel templo estaba repleto. Y te bendigo, Javier Colón, donde quiera que estés. Porque él vino y sembró una puerta. Tenía un sensor. Cuando la gente se paraba, hacía y cerraba. Y entonces me montó todos los aires gratis. Porque alguien le enseñó a él a honrar. Su compañía creció y creció y creció, que todavía no. Y otro señor que era indio, algo así, ¿verdad? También venían de otras congregaciones al saber que estábamos en construcción en aquel templo, hermano, y decían, aquí estamos con esto y aquí estamos con esta mano de obra. Yo me quedaba asombrada, pero luego los testimonios que yo oía de lo que Dios hacía con ellos era impresionante. Yo creo en sembrar y yo creo en honrar y yo creo que Dios está interesado en llenar graneros con abundancia. Él tiene la capacidad de llenar tu granero con abundancia y todo lo que tenga que ver con lagares, con vino, con uvas, es gozo, es alegría, es contentamiento. Nuestros lagares también rebosarán de mosto. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermano? Son principios que tenemos que entender y aprender. La mejor manera de hacer la voluntad de Dios es conocerlo más, es amarlo más, es darle la prioridad. Yo te pregunto y tú te contestas, ¿le estaré dando yo el primado a Dios en la mañana? ¿Le estaré dando el primado a Dios en todo en mi vida? ¿Le estaré dando el primado a Dios? Porque yo quiero toda la bendición de Dios. Pero dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo es, no te oigo, todo es
Otro ejemplo maravilloso. Abraham tenía un lugar seguro donde vivir con su familia. Y un día Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela donde yo te voy a mostrar. Se llevó lo que tenía, porque le pertenecía a él. Se fue. Se le añadió, ¿quién? Lot. La prosperidad en la obediencia es tan y tan grande que por el camino se siguió multiplicando su bendición de tal manera que hubo pleito entre Lot y él en el sentido de que prosperaron tanto que ya no podían estar juntos. Y Abraham tenía tal confianza en Dios que le dijo a Lot, escoge lo que tú quieras, cuando el llamado era de él. Cuando el llamado era de Abraham, Dios no llamó a Lot, llamó a Abraham. Pero Abraham tenía tal confianza en Dios que le dejó a Lot escoger, porque lo que fuera que le quedara a Abraham iba con la bendición de Dios. No pelees por migaja cuando tu bendición es más grande que eso. Vos Sharia Basaya. Oh, yo siento la gloria de Dios. Dios te hará justicia. Dios sabe lo que te va a entregar. Dios sabe lo que está detenido y se va a desatar. Tú tienes que confiar en esa palabra. Tienes que confiar en eso. Es que llegó el momento de confiarle a Dios todo y confiar en Él en todas las cosas. A mí me impresiona mucho cómo Dios saca a Abraham de un lugar seguro y él está dispuesto a ser un nómada sin saber para dónde iba, pero en obediencia, en obediencia, en obediencia. Y llegar al punto que tienen que separarse por las bendiciones tan grandes. Porque cuando uno está con un hombre de Dios, una mujer de Dios, la lluvia que cae sobre uno también riega a los que están a tu lado. Alaba. La gente no sabe que tú eres la causa de la bendición de tu empresa. Donde tú trabajas, la bendición eres tú. Alaba. Cuando tú trabajas, aleluya, en una empresa, en un lugar, tú bendices a todos los que te rodean. Porque tú cargas un manto, tú cargas una bendición. Y tú tienes que, you gotta realize this. Tú tienes que darte cuenta de esta realidad. Usted no le ha pasado que llega una tienda vacía y usted llegó y de momento, mira, atiéndeme, porque se llenó la tienda. Un restaurante que no hay nadie. Usted se sienta y antes de que usted empiece a ordenar ya se llena. Porque las bendiciones van detrás de ti, te van a alcanzar. Es que la bendición, tú tienes que reconocer que tú te has olvidado de todo esto. Y te has frustrado con el sistema y con lo que dice la ciencia y con lo que dice la prensa. Y como que te envuelve y se te olvida que tú eres un ser especial. Eres llamado, aleluya, para este tiempo. Y vas a brillar donde quiera que tú estés. Oh, Rabasherebekeya. Hermano, tú eres un bendito de Dios. Oh, yo siento la presencia de Dios. Vayamos un momentito a Efesios. Gracias, Jesús. 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que nos bendijo. Por eso es que yo digo, ¿verdad? Alguna gente, los que quieren que yo le diga Dios te bendiga, yo le digo. Pero usualmente le digo bendecido. Si es un creyente como yo, por esa palabra, no por nada más. No son inventos. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. ¿Qué soy entonces? Dile que está a tu lado, eres un bendecido de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No podemos dudar en este tiempo, nunca, no dude, no dude. Abraham fue el hombre más rico de su tiempo. Pregúnteme cómo. Por obediencia. Diezmó. Ah, sí, diezmó.
Le llevó a Melquisedec todos los diezmos. Nunca se había oído hablar de diezmo. Nunca. El diezmo es antes que la ley. Para los que son por ahí legalistas. No. El diezmo es desde el huerto, vamos. Dios le dijo a aquella pareja que él formó, ese arbolito, de ahí no van a comer, porque eso es mío, me pertenece. Ya usted sabe, la desobediencia trajo muerte. Pero para terminar el ejemplo, Salomón lo ponen como rey. Hace aquella ofrenda impresionante de los 1000 holocaustos. La gloria de Dios se mete y Dios le dice, ¿qué tú quieres que yo te dé? Él pudo haber pedido cualquier cosa, pero qué sabio fue. Quiero sabiduría para dirigir a un pueblo que te pertenece a ti. Aleluya. Pidió sabiduría. Y dice Dios, por cuanto no me pediste nada, te lo otorgo todo. Y el hombre más rico fue Salomón. Dice que los servidores de él, desde que entraban por el reino de Salomón, decía, Dios mío, ¿cómo viste esta gente? Mira Gucci, Prada, Butón, todo eso, wow, oro, plata, joya, belleza, manto, todo bello. Él no pidió eso, él pidió sabiduría. Él pidió sabiduría para honrar a Dios. ¿Qué pedimos nosotros? Y Rabashaya. Mira lo que dice, y Dios le dijo a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes ni gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que le has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Verso 12. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también, come on, cuando te digan tú eres de la prosperidad, dile sí, yo creo que Dios me ama y me bendice. Alguien está aquí para celebrarlo. También, Tenerife, prepárate, prepárate. Los que han estado expuestos a esta palabra hoy, prepárense que viene una ola, que viene una ola, que viene... Viene Javier, viene Javier, viene una ola de gloria. Shekaba, Suirabakaba Shanda. Y lo que no quiera, mándalo para acá. Mira lo que dijo Dios. Por cuanto no me pediste nada para ti, sino para mi reino, para mi pueblo, también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes, que han sido antes de ti, y ni tendrán los que vengan después de ti. Hermano, ¿usted está oyendo eso? Póngase de pie. ¿Dónde está el secreto? Busca primeramente el reino de Dios y tu justicia, que ya tú tienes el acceso. Y a cuando pidas, Dios te va a dar. Y cuando llame, Dios te va a responder. Y cuando toque, Dios te va a abrir. Amasorra Mashaya. Gracias, Jesús. Esta palabra la necesita saber el pueblo hoy, para que no tengas miedo ni dudes que el plan de Dios sigue vigente. Que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Que no importa lo que estés pasando ahora, es una transición y esa posición es temporal. Cuando mires, wow, gracias Señor. Gracias Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Muchos no han entendido, Padre, y hacen votos de pobreza, y hacen votos de miseria, rechazando tus bendiciones. Pero tu palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece,
y no añade tristeza con ella. Tu ministerio tenía hasta tesorero. Una empresa de 12 hombres y había uno de ellos era tesorero. ¿Usted lo sabía? Y tenía tanto, porque había mujeres también que eran tremendas, eran ricas, daban al ministerio de Jesús, porque mantener esas 12 familias, la gente se cree que son 12 hombres. Bueno, puedo decir que eran 12 familias, porque Jesús, de José después no se habló, porque dicen que María ya había quedado viuda. Los historiadores lo dicen, y quien mantenía a María económicamente era Jesús. Oye ahora, y los hijos de Pedro, y los hijos de Juan, y los hijos de Mateo, y los hijos de Sandy, ¿quién los mantenía? El ministerio. ¿Qué pasó? Se le cayó, para que sepa. Tenían un tesorero. Mire si era grande la bendición del ministerio de Jesús. Sonríase. Que hay una religión mundial que nos inculcó unas cosas que no son. Y a veces somos evangélicos, pero medios de allá. Pero vaya a Roma a ver cómo es la cosa. Yo he ido 2 veces. Los dinteles de oro, todo, una cosa belleza, una belleza. Y los demás, bien, gracias. En el reino, lo que Jesús predicó, el acceso era para todo el que creyere. Ay, ay, ay. Recíbelo. El asunto es que allá es para algunos, acá es para todo el que cree. Tiene acceso, tiene acceso, tiene acceso, tiene acceso. Vamos, que tiene que recibir esa palabra. Y el ministerio de Jesús era tan próspero que Judas sacaba de la bolsa y no se daban cuenta. Ahí había, ¿saben? Pero por ladrón se ahorcó, allá él. Porque siempre los ladrones se ahorcan, solito, solito. Pero el ministerio siguió hacia adelante. Y cuando Jesús faltó, que ascendió, ellos no recibieron dinero, ellos recibieron poder. Y se fueron al templo a orar a la hora de la oración. ¿Se acuerdan de que pedía limosna? El cojo, que era puesto en el pórtico de la Hermosa. Cuando le pidieron chavo a los discípulos, a Pedro y a Juan, en verdad ya ellos habían gastado el consumo porque se habían paralizado. Su ministerio todo estaba paralizado. Ellos estaban como en tristeza, estaban como en baja. Estaban en low. Pero llegaron allí y algo pasó. Dame una limosna. Porque el mundo solo pide limosna. Nosotros no bregamos con limosna. Y Pedro le dijo, mírame, no tengo plata ni tengo oro, pero tengo algo más grande. De lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. A partir de ahí, el ministerio hizo tanto, que tú sabes que vendían las casas, que aquello se formó. Pero la idea de Jesús no era que hicieran una comuna, era que el evangelio se predicara en todo el mundo, como se está haciendo. Mire lo de Dios, un toque de Dios cambia tu empresa, un toque de Dios cambia tu salario, un toque de Dios cambia tus ideas, un toque de Dios cambia tu vida, si la bendición de Dios está, ¿qué es lo que importa? La bendición de Dios que esté, procura que la bendición de Dios esté sobre tu vida, procura que Él sea lo primero en tu vida. Y ahora sí, para terminar, porque la que me tiene que irse ahí soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Jesús era tan pobre como dicen la gente que era, tenía casa. Él tenía casa. Pero había una túnica de una sola pieza que no la tenía todo el mundo, un manto. ¿Por qué si era de Pepe Ganga? ¿Por qué se la pelearon? Se la pelearon y tuvieron que echar suerte a ver quién se llevaba la túnica, porque era un cachemir de esos bien fino. Estaba, hermano, cambia el cartridge y comienza a verte como Dios te ve y como Dios te va a llevar, porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho Él te va a poner.
Dele gloria a Dios. Padre, te damos las gracias en esta noche. Porque tenemos graneros que serán llenos. Y tenemos lagares que se rebosarán de mosto. Pero hay un principio de dar. Y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, que rebose. Que no dudemos a la hora de honrarte. Y de buscar primero tu reino y tu justicia. Y que no nos asombremos. Ni nos asustemos de la ola que viene de bendición sobre los que han creído para este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que todavía no ha recibido a Jesús, este es el momento de hacerlo. Que se rompan esas cadenas de mediocridad, de pobreza, de estancamiento, de no poder abrazar la bendición de Dios que está con nosotros. El acceso, la gracia y el favor que Dios te ha dado. Aleluya. Gracias, Jesús. Si hay alguien, yo quiero invitarle para la oración, para que pase. Y este viernes nuestros jóvenes, siga invitando jóvenes que están pasando cosas maravillosas. Y el domingo hay un culto glorioso acá. Dios siempre está haciendo cosas maravillosas. Pero hay algo bello que Dios va a hacer en tu cama esta noche. No sé, Espíritu Santo. Algo se va a desatar. Vas a tener sueños, revelaciones, ideas. Dios bendiga a este joven. Qué lindo. Qué lindo. Dios te bendiga, mi amor. Qué lindo. Él viene celebrando. Ay, qué lindo. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Ivonne, celebro tu victoria, mi amor. Estoy contenta con todo lo que Dios está haciendo con ustedes. Aleluya. Bueno, pues voy a pedir, pastor, ore por este joven. Allá viene otra hermanita. Venga, hermana. ¿Usted viene con él? Qué bueno. ¿Usted es la mamá? Qué mamá tan contenta. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Padre, bendigo a estos hermanos de España. Gracias porque vinieron hasta aquí, a mis amigos pastores. Gracias por ellos. Declaro tu gracia y tu favor sobre ellos. Señor, que cuando ellos lleguen, noticias agradables y maravillosas, una prosperidad, un crecimiento, un de repente de milagros. Renueva su fuerza, Señor, para que ellos puedan seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús, cada hermano, cada hermana, cada pastor, cada pastora. Señor, mira a nuestra hermana Marta, la mamá de María. Seguimos orando por su sanidad. Por Ucrania, declarando que en medio de todo esto tú vas a hacer algo sobrenatural que ya estás haciendo, Señor. Y hemos de salir de este lugar creyendo tu palabra, confiando en tus promesas y dispuesto a poner las prioridades en orden. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: Dios bendiga a esta mujer que pasó con su hijo a recibir a Cristo. Se les ama, se les quiere. Amén. Recibe esa palabra, aleluya. Si alguno no ha ofrendado, puede hacerlo. Viaje a Argentina con la pastora Wanda Rolón en una experiencia inolvidable del 18 al 30 de septiembre del 2022. Acompáñanos a descubrir las más bellas maravillas naturales de Argentina. Estaremos visitando las cataratas de Iguazú, los hermosos paisajes de Bariloche y Mendoza y la impactante Buenos Aires. Incluye estadía en hotel de 5 estrellas y la transportación a las diferentes ciudades por aire. Separa con tiempo tu espacio llamando a Pronto Travel al 607-5863 o 798-6455.
NB Hurricane Protection, 948-3231. Borinquen, alquilatauautopr.com, 779-7772. BV Luxury Cabinets and More. Creamos y diseñamos puertas, ventanas y gabinetes. RS Contractor, 359-1784. Cristo Ahora Veo Café. Evangeliza hasta los confines de la tierra. James Enterprises, 529-2202. Presentan CAP 2022, año de cumplimiento, en la Senda Antigua Toalta. Separa la fecha, 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan, Pastor Samuel Rodríguez, Apóstol Wanda Rolón, información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Auspicia. Media vigilia en la Senda Antigua en Toalta. Viernes 1 de abril, comenzando a las 7:30 de la noche. Será una noche de alabanza, adoración y oración al Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro Señor. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Efesios 6:18. Las Déboras llegan a Orlando. Separa tu espacio para tener 3 días de retiro lleno de palabra, ministración y tiempo único con otras mujeres de Dios. Desde el 24 hasta el 26 de marzo de 2022. En el Holiday Inn Orlando. No te quedes fuera. Con todas las comodidades de una reina, llama ya al 787-730-5880.